En este video estaremos conversando sobre el principio de solidaridad. Ya hemos realizado un recorrido importante en esta serie de pensamiento social católico y pues hemos tenido la oportunidad de ir desgranando, de ir comprendiendo un poco mejor cada uno de los principios universales que fundamentan la doctrina social de la Iglesia. Hemos dicho que son, según el compendio, son 6 principios universales de la doctrina social y bueno, en este video precisamente vamos a abordar el número 5, que es el principio de la solidaridad. La solidaridad que, como dijimos en el video anterior, va de la mano del principio de subsidiariedad. Según las ideologías, los principios no tienen coherencia entre sí, no se necesitan unos a otros y en realidad el pensamiento ideológico tiende a prevalecer o hacer que predomine un principio sobre otros. Nosotros ciertamente no los entendemos así, pensamos de manera distinta a como piensan los ideólogos y entendemos, muy importante, que los 6 principios universales forman una armonía común, tienen una armonía común. Los 6 principios universales de la doctrina social de la Iglesia deben tomarse en consideración juntos, contrario, como hemos dicho, a las lecturas ideológicas. Recordemos que la doctrina social de la Iglesia no es una ideología, sino que expresa la verdad del hombre, porque es la Iglesia, como diría San Pablo VI, experta en humanidad. Bien, entonces, claro, un error sería tomar el principio de subsidiariedad y olvidarnos del de solidaridad. Recordemos que ambos principios, estos 2 principios, son los que regulan la cooperación social, son principios hermanos, aunque hay que aclararlo, todos los principios son hermanos entre sí, pero estos de manera particular tienen una cercanía particular, una cercanía peculiar. Entonces, claro, no podemos desconocer el principio de solidaridad y hacer prevalecer el de subsidiariedad, como por ejemplo sucede en las lecturas liberales, pero tampoco podemos hacer prevalecer el principio de solidaridad sin tomar en consideración el principio de subsidiariedad, como en términos generales tienden a hacer los socialismos. Porque, claro, ambas lecturas, como hemos dicho, responden a un extremo de la perspectiva que la Iglesia pretende ofrecer, que precisamente corresponde a los 6 principios como tal y 2 principios muy de la mano que son solidaridad y subsidiariedad. Hablamos en el video anterior acerca de subsidiariedad. Nos parece que es un término un poco más complejo, se usa menos en la realidad cotidiana, ciertamente. En cambio, hoy vamos a hablar del principio de solidaridad, que por supuesto es un principio que nos resulta más cercano, es más común en nuestra realidad cotidiana. Usamos con cierta frecuencia el concepto de solidaridad. Bien, ahora cuando hablamos de solidaridad, entonces debemos recordar ciertamente que estamos hablando de un principio esencial del ordenamiento social. Dijimos además que desde una recta antropología, es decir, desde cómo entendemos al ser humano, entendemos que el ser humano no es solamente un ser personal, sino que es un ser con una innegable, intrínseca vocación social. Y dijimos que la cooperación social es indispensable para el correcto desarrollo del ser humano. No hay florecimiento humano, no hay genuino desarrollo del hombre, de todo el hombre y de todos los hombres, si no es en sociedad. Porque claro, la cooperación social, dijimos, es indispensable para el perfeccionamiento del hombre. Y hacia esto apunta el principio de solidaridad. Claro, aquí podemos recordar las enseñanzas de un importante autor del siglo XIX, José Donoso Cortés, que es el primero que nos propone el principio de solidaridad en el ámbito social y político. José Donoso Cortés plantea que, claro, debido a nuestro origen común, porque todo ser humano, toda persona, independientemente de su edad, de su condición social, de su nivel formativo, de su raza o pertenencia étnica, de su edad, de si ha nacido o no ha nacido, está en el útero materno o no, si es productivo socialmente o no, si ya
si ya puede trabajar o no puede trabajar. Bueno, estas consideraciones son secundarias ante una realidad innegable, que todo ser humano tiene un origen común. Este origen común, diría Donoso Cortés, no es otro que Dios. Y claro, ante el origen común de todos los miembros del género humano, lo que corresponde lógicamente es la solidaridad. Es decir, este vínculo social que se establece precisamente entre todos los seres humanos, porque en el otro reconocen a uno como él, en el otro reconocen al prójimo. El otro no es solamente el otro, sino que es en realidad una persona como yo, distinta, pero al mismo tiempo que tiene la misma esencia, tiene la misma dignidad, tiene la misma dimensión humana que yo. Bien, entonces desde esta comprensión de que somos miembros de algo más importante que nosotros, de que somos parte de un todo, claro, nunca dejamos de ser nosotros cuando nos unimos al todo, ¿verdad? Como sucede, por ejemplo, en las filosofías orientales, en donde el yo se disuelve en el todo. Bueno, esa no es nuestra perspectiva, pero entendemos que somos parte de un todo. Y claro, para que este todo subsista, para que logremos el bien común, que es la finalidad de la vida en común, es indispensable que seamos solidarios los unos con los otros. Como diría Juan Pablo II, y en este sentido nos parece una aclaración muy importante, diría Juan Pablo II, y esto lo recoge el compendio en el numeral 193, aclara Juan Pablo II un aspecto importantísimo sobre la solidaridad, diciendo, la solidaridad no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas, no es un sentimiento, ojo, muy importante, en contra de lo que prevalece en nuestros tiempos, en donde tendemos a vivir de las emociones y de los sentimientos. La Iglesia nos enseña que la solidaridad no es un sentimiento superficial. Evidentemente hay sentimientos, pero va mucho más allá que esto. Dice, al contrario, la solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Esto es solidaridad. Es decir, la decisión, la determinación perseverante que obra, que trabaja, que se traduce en obras buscando el bien común, es decir, el bien de todos y de cada uno, o como ya hemos dicho, el bien de todos los hombres y de todo el hombre, para que todos seamos verdaderamente responsables de todo. Esto, como dije, lo recoge el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el numeral 193. Bien, entonces la solidaridad es ciertamente esta disposición, este deseo, esta determinación eh, para el bien común, que como hemos dicho debe traducirse ciertamente en obras. Porque claro, para que sea verdadera caridad social, porque también podemos llamar a la solidaridad, podemos llamar o denominarla como caridad social, amor social. Bueno, para que esta solidaridad sea real, debe traducirse ciertamente en obras. Bien, y desde esta perspectiva entonces podemos nosotros trabajar por el bien común. Este principio de solidaridad que se traduce, como hemos dicho, en el sabernos responsables del prójimo, también ya lo hemos dicho, cómo podemos definir solidaridad, cómo entender el bien del prójimo como algo tan importante como el mío. Bien, este principio de solidaridad entonces debe ser un principio transversal que gobierna o dirige las relaciones en sociedad. Nadie debe abstenerse de sentirse y saberse responsable por el bien del prójimo. Y esto, por supuesto, incluye no solo a la persona, sino que esto incluye a los distintos actores sociales, es decir, el Estado, el mercado, las familias, los grupos humanos, las asociaciones humanas y demás, ciertamente deben regirse por el principio de solidaridad. Bien, porque como bien lo ha enseñado la Santa Madre Iglesia, claro, todos debemos colaborar con el bien común. En este sentido, por ejemplo, el mercado debe apuntar al bien común, ¿verdad? El mercado debe contribuir con el bien común, así como lo hace el Estado. Cada cual, por supuesto, según sus propias leyes y sus propias dinámicas, ¿verdad?
pero no debemos pensar que el Estado por un lado o el mercado por otro lado deben ser entes ajenos al principio rector de la solidaridad. Habría que entonces plantearnos maneras concretas en las que, por ejemplo, la solidaridad se pueda llevar a la práctica en el mercado, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, cabría recordar algunas ideas, como por ejemplo las que expone el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate, en donde enseña que, claro, en las relaciones mercantiles, en las relaciones comerciales, debe haber espacio para la gratuidad, debe haber espacio para la fraternidad, debe haber espacio ciertamente para justicia, no solo conmutativa, que es la justicia que se atribuye a las relaciones contractuales de compra y venta, sino también para justicia distributiva o también para em, aquellas perspectivas de justicia social, en donde tratamos ciertamente a través de nuestras actividades, a través de nuestros esfuerzos, de reducir las escandalosas brechas que existen entre los pocos que tienen muchísimo y los muchos que tienen muy poco. Y esto, por supuesto, lo estamos planteando no desde una lógica materialista, sino desde una lógica de satisfacción elemental de las necesidades humanas, en donde, claro, ciertamente lo que buscamos es que los seres humanos tengamos lo elemental para subsistir. Bien. Entonces, este es el principio de solidaridad, recordemos, muy importante, debe ir de la mano siempre del principio de subsidiariedad, porque si le apuntamos solamente a la solidaridad y olvidamos que esta solidaridad debe brotar naturalmente en la sociedad de abajo hacia arriba, es decir, desde las personas hacia arriba y tratamos de forzarlo desde el Estado, entonces más bien creamos un problema y no alcanzamos la verdadera solidaridad. El Estado, por supuesto, debe ser parte de la misión solidaria de la sociedad, pero no debe reemplazar nunca, según el principio de subsidiariedad, no debe reemplazar nunca la iniciativa propia de las personas y los grupos humanos más pequeños.